Imagina encontrar a tus padres así. Tu madre en el suelo de un terreno que no conoces, sin abrigo, con los ojos de alguien que ha llorado tanto que ya no le queda nada más. Tu padre de pie, sin una queja, sin una súplica, mirando el amanecer con esa expresión que solo tienen los hombres que han decidido algo irrevocable. Y entre los dos, un perro viejo con el hocico blanco que no se ha separado de ellos en toda la noche. ¿Qué harías tú? Rodrigo no lo pensó. Abrió la puerta del auto y caminó hacia ellos. Lo que no sabía es que su padre llevaba 3 años esperando este momento. No para sobrevivir, para ganar. Y lo que tenía enterrado bajo el árbol de su casa, iba a probarlo. Antes de continuar esta historia, quiero preguntarte algo. Si descubrieras que tus padres llevan años sufriendo en silencio, muy cerca de su propia casa, ¿qué harías tú en ese momento? Escribe en los comentarios. La verdad siempre encuentra su camino. Tu opinión importa y quiero leerte. Pero para entender cómo llegaron hasta ese terreno abandonado, necesitas conocer la mañana en que todo comenzó. El café negro de don Ernesto Villanueva siempre estuvo listo a las 7 de la mañana. Sin azúcar, sin leche, sin apuro. Solo él. Su taza de barro y el silencio tranquilo del patio antes de que el mundo despertara. Canelo se acomodó sobre sus pies descalzos como lo había hecho cada mañana durante 14 años. El perro ya no era joven, el hocico blanco, y los pasos lentos lo decían todo. Pero su lealtad no había envejecido ni un día. Ernesto lo miró un momento, le rascó detrás de la oreja y volvió los ojos hacia la fachada de su casa. Cada grieta en esa pared la conocía. Cada una tenía su historia. Aquella del rincón izquierdo, el temblor del 85, cuando tuvo que rehacer toda la esquina con sus propias manos, y el dinero que Carmen había guardado en una lata de café. La mancha oscura sobre la ventana. La noche que Rodrigo nació y él hirvió agua durante horas sin saber bien para qué. Pero necesitaba hacer algo con las manos. 35 años de trabajo no se veían en ningún título universitario ni en ninguna cuenta bancaria. Se veían aquí, en estas paredes. «Ernesto, ¿quieres más café?». La voz de Carmen llegó desde la cocina junto con el olor denso de la masa de maíz. «No, ya estoy bien». Ella apareció en el marco de la puerta con las manos blancas de harina, el delantal de flores que usaba desde hacía tanto tiempo, que ya no recordaba cuándo lo había comprado. Tenía esa expresión de los días buenos, la que Ernesto había aprendido a leer mejor que cualquier libro. «Hoy viene Rosario», dijo Carmen con una sonrisa. «Le dije que hiciera tamales y ya sabes cómo es ella, siempre llega con hambre». Ernesto asintió sin decir nada. Tomó un sorbo largo de café. Antes de que Carmen volviera a la cocina, él se levantó despacio y caminó hacia el fondo del patio. Canelo lo siguió con ese trote corto y silencioso de los perros viejos. Se detuvieron juntos frente al árbol de mango, el mismo que había plantado el año que terminaron de pagar la casa. El tronco ya era grueso. Las raíces habían levantado un poco el suelo a su alrededor. Ernesto miró la tierra al pie del árbol. Solo un segundo. Luego asintió para sí mismo, como confirmando algo que solo él sabía. Canelo se sentó exactamente en ese mismo lugar y lo miró. «Tú y yo, viejo», murmuró Ernesto. Fueron las únicas palabras que se dijeron. A las 9:30 sonó el portón. Carmen salió corriendo a abrir con las manos todavía húmedas, y el abrazo que le dio a su hermana fue de esos que duran más de lo necesario, de esos que dicen, «te extrañé» sin pronunciarlo. Rosario entró con una caja de pan dulce y una sonrisa que llenaba toda la cara. «Qué bonita se ve la casa, Carmen», dijo mirando alrededor con ojos que recorrían cada rincón. «Tan acogedora». Ernesto la saludó desde el patio con un movimiento de cabeza. Canelo, que había estado dormitando bajo el mango, se incorporó de golpe. Un sonido bajo y continuo salió de su garganta, no un ladrido, algo más profundo, más serio. «¿Ya, Canelo?», dijo Ernesto en voz baja. «Es la tía». El perro cayó, pero no se volvió a recostar. Se quedó de pie, los ojos fijos en Rosario, mientras la mujer entraba a la cocina del brazo de su hermana como si la casa ya fuera suya.
Esa mañana todo parecía normal. Pero esa tarde, mientras Carmen preparaba la cena con su hermana entre risas, Ernesto abrió el cajón donde siempre guardaba la carpeta azul con los documentos de la casa. El cajón estaba vacío. Ernesto revisó el cajón 3 veces. Luego revisó el cajón de abajo, el de arriba, la cómoda del cuarto, la caja de cartón donde Carmen guardaba papeles viejos bajo la cama. La carpeta azul no estaba en ninguno de esos lugares porque él sabía, con la certeza fría de quien ha trabajado toda su vida para no perder nada, que alguien la había sacado de ahí. Regresó a la sala. Rosario seguía sentada frente al televisor, con una taza de té en la mano y una expresión completamente tranquila. Demasiado tranquila. Ernesto se sentó en su sillón sin decir nada. Canelo vino a recostarse junto a él, pero esta vez el perro no cerró los ojos. Las horas pasaron lentas. Carmen lavó los trastes. Platicó con su hermana sobre los hijos de una vecina. Se rió de algo que Ernesto no escuchó. Él miraba el televisor sin ver nada. A las 11 de la noche, cuando Carmen ya bostezaba y hablaba de irse a dormir, sonaron 3 golpes en el portón. Ernesto se levantó antes de que alguien más pudiera moverse. Eran 2 hombres. Trajes oscuros, caras sin expresión, una carpeta cada uno. Se identificaron como representantes legales sin dar el nombre de ningún despacho. El más alto habló primero. Venimos a hacer efectiva la transferencia de propiedad del inmueble registrado en esta dirección. Carmen salió de la cocina secándose las manos. ¿Qué transferencia?, preguntó mirando a Ernesto, luego a los hombres, luego a su hermana. Rosario se puso de pie. Ya no tenía la taza en la mano. Ya no tenía la sonrisa tampoco. Es un asunto legal, Carmen dijo con una voz que Ernesto no le había escuchado nunca. Una voz de quien ha ensayado esta frase muchas veces. La casa está a mi nombre desde que mamá y papá firmaron el testamento antes de morir. Aquí están los documentos notariados. El silencio que siguió duró solo 3 segundos, pero fue el silencio más largo de la vida de Ernesto. Eso es mentira, dijo él, despacio. Los papeles dicen otra cosa, respondió Rosario sin mirarlo. Ernesto vio el sello en las hojas que ella extendió. Notaría Bernal. El mismo nombre que 2 años atrás Carmen le había mencionado como un conocido de Rosario, que podía ayudar con trámites. El mismo nombre que él había decidido ignorar porque algo en su instinto le dijo que no. Ahora entendía para qué era ese trámite. Carmen caminó hacia su hermana con los brazos abiertos, como si pudiera deshacer todo con un abrazo. «Rosario, por favor», susurró con la voz quebrada. «Somos hermanas. Esta es mi casa. Aquí nacieron mis hijos. Aquí enterré a mi mamá cuando vino a visitarnos y se nos fue de repente. No puedes...» «Ya tomé la decisión», la interrumpió Rosario, y apartó los brazos de su hermana. Fue ese gesto, no las palabras, ese movimiento de brazos, seco y final, el que partió algo adentro de Carmen que ningún juez ni ninguna sentencia podría reparar del todo. Los 2 hombres empezaron a sacar cosas. Las bolsas de ropa que Rosario ya había preparado de antemano, los zapatos de Ernesto junto a la puerta, la chamarra de Carmen del perchero. Rápido, sistemático, como mudanza que llevan practicada. Canelo ladró con una desesperación que llenó toda la calle. Ernesto cargó sus cosas en silencio. Cuando pasó junto al mueble de la entrada, vio el portarretrato con la foto de su boda, Carmen de blanco. Él, con el único traje que había tenido en su vida. Lo tomó antes de que alguien más pudiera tocarlo. Se le resbaló de los dedos. El marco golpeó el suelo y el vidrio se hizo pedazos. Ernesto recogió la foto, dobló los bordes con cuidado. La guardó en el bolsillo de su camisa junto al pecho. Rosario estaba en la puerta con los brazos cruzados cuando los 2 hombres los guiaron hacia el auto. «Cuídense», dijo. Ernesto se detuvo frente a ella un momento. La miró a los ojos sin rabia, sin súplica, sin nada que ella pudiera usar. «Algún día vas a entender lo que hiciste esta noche», dijo en voz baja. El auto arrancó. Canelo corrió detrás ladrando hasta que las fuerzas no le alcanzaron, y la noche se los tragó a los 3. El auto se fue sin voltear.
Ernesto escuchó el motor alejarse hasta que el silencio lo reemplazó por completo. Un silencio distinto al de su patio por las mañanas. Ese era silencio de paz. Este era silencio de abandono. Esperó que sus ojos se acostumbraran a la oscuridad. Terreno irregular, piedras sueltas, maleza seca que crujía con el viento. A unos 20 metros, la silueta de una estructura, paredes de lámina medio caídas, lo que alguna vez pudo haber sido una bodega o un corral. Más allá, nada. Solo la línea lejana de las luces de la ciudad, como si el mundo siguiera existiendo en otro lado sin enterarse de lo que acababa de pasar aquí. Carmen estaba de pie junto a él, abrazándose los hombros con los brazos. No lloraba. Estaba más allá del llanto. Canelo se pegó contra las piernas de ella y no se movió. «Ven», dijo Ernesto. No había más que decir. Caminó hacia la estructura, probó las paredes con la mano, encontró el lado más firme. El techo de lámina tenía agujeros, pero cubría lo suficiente. El suelo era tierra compacta. Había visto peores lugares en sus años de obra. Adentro encontró periódicos viejos arrumbados en un rincón. Los extendió sobre el suelo con metodicidad, como si fuera cualquier trabajo que había que hacer bien. Se quitó la chamarra y la puso sobre los hombros de Carmen antes de que ella pudiera decir nada. «Ernesto, tú también tienes frío». «Estoy bien». Se sentaron juntos contra la pared más sólida. Canelo se metió entre los dos, su cuerpo tibio apretado contra sus costados. Y así permanecieron los tres mientras el viento de octubre golpeaba la lámina con un ruido intermitente y metálico. Fue entonces cuando Carmen se quebró. No fue un llanto de esos que vienen con gritos. Fue el otro tipo, el más hondo, el que sale cuando el cuerpo ya no tiene fuerzas para contenerlo. Lloraba diciendo el nombre de Rosario una y otra vez. No con rabia, sino con esa confusión dolorosa de quien intenta entender algo que no tiene explicación razonable. «Le pagué la carrera», decía entre sollozos. «Cuando se divorció la dejé vivir en nuestra casa 2 años. Le presté dinero que nunca pedí de vuelta». «¿Por qué, Ernesto? ¿Por qué?» Ernesto no respondió de inmediato. La dejó hablar, la dejó vaciarse. Eso también lo había aprendido en 45 años, que a veces el amor más útil es el que sabe cuándo callarse. Cuando los sollozos se fueron espaciando, metió la mano en el bolsillo de su camisa y sacó la foto doblada. La alisó con cuidado sobre su rodilla y se la puso a Carmen entre las manos. Ella la miró en la penumbra. Los dos, jóvenes, ese día de abril, con el sol de mediodía. «Esto no nos lo quitó», dijo Ernesto en voz baja. Carmen apretó la foto contra el pecho y cerró los ojos. Canelo apoyó el hocico sobre las manos de ella. Ernesto no durmió esa noche. Estuvo sentado con la espalda recta y los ojos abiertos, mirando hacia la oscuridad mientras su mente trabajaba con la misma calma metódica con que había trabajado toda su vida. Contaba lo que tenía: la foto, la ropa que traía puesta, y Canelo, que como siempre cargaba la pequeña mochilita de tela que Ernesto le ponía cuando salían adentro, unas monedas para el camión y un papelito doblado con números importantes. Uno de esos números era el de Rodrigo. Cuando el cielo comenzó a aclarar, Carmen abrió los ojos y lo encontró exactamente como lo había dejado sentado, pensando, con esa expresión que ella conocía desde hacía décadas y que significaba que ya tenía un plan. «¿Qué necesitas que haga?», preguntó ella con voz ronca. Ernesto la miró. Algo en su pecho se asentó, como cuando la última pieza de una pared encaja en su lugar. «Primero necesito que comas algo», dijo. «Después vamos a buscar un teléfono. Hay una tienda a unos 2 kilómetros. La vi cuando el coche pasó». Y después se detuvo. Miró el amanecer rojo que empezaba a filtrarse por los agujeros del techo. «Después vamos a recuperar lo nuestro». A 45 kilómetros de distancia, el teléfono de Rodrigo vibró a las 6 de la mañana. Era un número que no reconocía. Normalmente no contestaba números así, pero algo, una corazonada que no supo explicarse después, lo hizo presionar responder. Rodrigo Villanueva llevaba 2 horas manejando cuando se dio cuenta de que no había desayunado. No había avisado a su esposa a dónde iba, y no importaba ninguna de las dos cosas.
La voz de su padre en el teléfono había sido de esas que no se olvidan. No era una voz asustada, no era una voz rota, era algo peor. Era la voz de un hombre que está completamente tranquilo porque ya no tiene nada más que perder. Y eso solo significa una cosa, que ya decidió lo que va a hacer. Ven. Y trae a alguien de confianza. Nada más. Sin explicaciones, sin detalles, sin el nombre de Rosario, aunque Rodrigo lo sintió flotando entre cada palabra que su padre no dijo. Le había dado el nombre de una colonia en Ecatepec y había colgado antes de que él pudiera preguntar algo. Llamó a su compadre Héctor, mecánico como él, hombre de pocas palabras y mucha lealtad. Héctor no preguntó nada tampoco, solo dijo, dime dónde. Llegaron a Ecatepec pasado el mediodía. El problema era que la colonia era grande y la dirección que el padre había dado era aproximada. Ernesto había pedido prestado el teléfono en una tienda de la esquina y no conocía bien la zona. Rodrigo manejaba despacio por calles de terracería, asomándose por la ventana sin saber bien qué estaba buscando. Fue Héctor quien lo vio primero. «Oye», dijo en voz baja, «ese perro no es...». En medio de la calle, parado con las 4 patas bien plantadas en el asfalto, como si llevara horas esperando exactamente ese momento, estaba Canelo. Rodrigo frenó. El labrador dorado los miró fijo, sin ladrar, sin moverse. Solo los miraba con esos ojos oscuros y cansados que tenía desde cachorro, pero que ahora parecían cargados de algo más. Luego giró la cabeza hacia el camino de tierra que se abría a la derecha. Se quedó quieto otro segundo. Volvió a mirarlos. «Es Canelo», dijo Rodrigo, y algo en su garganta se apretó. Abrió la puerta. El perro no corrió hacia él como en otras ocasiones. Dio 3 pasos en dirección al camino, se detuvo, miró atrás. 3 pasos más. Se detuvo, miró atrás. «Nos está llevando», dijo Héctor. Siguieron el auto a paso lento detrás del perro durante casi medio kilómetro hasta que Canelo se detuvo frente a una estructura de lámina al borde del camino y se sentó. Su trabajo había terminado. Rodrigo bajó del auto. Su madre estaba sentada contra la pared de afuera, con la espalda recta y las manos sobre las rodillas, mirando hacia la nada con esa expresión que tienen las personas cuando han llorado tanto que ya no les queda nada más por llorar. Levantó los ojos cuando escuchó los pasos. Rodrigo dijo, y en esa sola palabra había 42 años de hijo, de madrugadas esperándolo, de tamales guardados en el refrigerador para cuando llegara. Él la abrazó sin decir nada. Por encima del hombro de su madre, vio a su padre. Don Ernesto estaba de pie junto a la pared, con los brazos cruzados y la espalda contra el muro, como si lo estuviera sosteniendo, o el muro lo estuviera sosteniendo a él. No estaba claro cuál de los dos. Tenía la misma ropa de la noche anterior, arrugada y polvosa. Tenía la mandíbula apretada de la manera que Rodrigo conocía desde niño, señal de que estaba conteniendo algo. Cuando sus ojos se encontraron, algo en la cara de su padre se movió. Solo una vez, solo un segundo. Una lágrima. La primera que Rodrigo había visto en ese hombre en 42 años de vida. Rodrigo soltó a su madre y cruzó los 3 pasos que lo separaban de su padre. Lo abrazó torpe, como abrazan los hombres que no practican, con las manos abiertas golpeando la espalda del otro, porque no saben bien cómo hacer que el abrazo diga lo que las palabras no alcanzan. «Debía haber estado aquí», dijo Rodrigo con la voz pegada en la garganta. «¿Por qué no me llamaste antes, papá?» Ernesto tardó en responder. Cuando lo hizo, su voz ya era otra vez la de siempre, baja, seca, firme, porque primero tenía que saber que podíamos ganar. Héctor había bajado del coche en silencio y estaba dándole agua a Carmen de una botella que traía en la mochila. Don Aurelio, el vecino de enfrente que había visto el auto detenerse y reconocido a Rodrigo desde la banqueta, se acercó cojeando con su bastón. «Ya me imaginé que ibas a venir», le dijo al muchacho. «Tu padre me mandó recado desde la tienda esta mañana. Me dijo que si lo veía que guardara lo que tengo guardado. Ya sabes de qué hablo, Ernesto». El viejo asintió. Rodrigo miró a su padre sin entender. Ernesto se limpió la cara con el dorso de la mano. Se acomodó la camisa arrugada con ese gesto suyo de cuando va a decir algo importante, y habló. «Escúchame bien, hijo.
Tengo todo lo que necesitamos para recuperar la casa. Pero hay que hacerlo bien. Hizo una pausa. Necesito que me lleves a la casa. No a la puerta principal, al callejón de atrás. Hay algo enterrado ahí que Rosario nunca supo que existía. Y que va a destruir todo su plan. Canelo se acercó y se sentó junto a los pies de Ernesto. El viejo le puso la mano en la cabeza sin bajar la vista. Rodrigo lo miró a los ojos, y por primera vez en su vida vio con claridad lo que siempre había estado ahí. Solo que él nunca había sabido cómo mirarlo. A un hombre que nunca, ni en el peor momento, había dejado de pensar en cómo proteger a los suyos. El callejón de atrás era tan angosto que Rodrigo tuvo que doblar los hombros para pasar. No había placa, no había número, no había nada que indicara que ese pasillo de medio metro entre la barda trasera de la casa y el muro del vecino existiera. Ernesto lo conocía porque lo había construido él mismo, un acceso de servicio para meter materiales sin pasar por la sala, de los tiempos en que todavía andaba poniendo pisos y arreglando goteras. Rosario no lo sabía. Rosario nunca había visto esta parte de la casa. Eso era exactamente lo que Ernesto había contado. Avanzaron despacio. Héctor se quedó en el carro con Carmen, que insistió en esperar ahí no por miedo, sino porque dijo que sus piernas todavía no estaban listas para pararse frente a esa puerta. Ernesto lo entendió sin que ella lo explicara más. Desde el callejón se podía ver el patio trasero a través de las rendijas de la barda de madera vieja. El árbol de mango seguía ahí, tan quieto como siempre, ajeno a todo lo que había pasado en las últimas horas. Las raíces seguían levantando el suelo a su alrededor en ese patrón irregular que Ernesto conocía de memoria. 3 pasos desde el tronco hacia el oriente, dijo en voz baja. Ahí. Rodrigo miró por la rendija, midió con los ojos. Señaló un punto en la tierra al otro lado de la barda. ¿Cómo entramos sin que nos vean? Ernesto sacó del bolsillo trasero un alambre doblado. Lo introdujo en el pasador de madera de la puertita de servicio, una puerta tan vieja y olvidada que ni siquiera tenía candado, solo un pasador oxidado que él mismo había instalado 20 años atrás. 3 movimientos precisos y el pasador cedió con un clic suave. Canelo entró primero. El perro caminó directo al árbol de mango como si supiera exactamente el motivo de la visita. Se sentó en las raíces y esperó. Rodrigo lo miró con algo parecido al asombro. ¿También él sabe?, preguntó en voz baja. Él siempre supo, respondió Ernesto, y no dijo más. Tomó la pequeña pala de mano que Héctor había traído del carro. Ernesto se la había pedido antes de salir, sin explicar para qué. Midió 3 pasos exactos desde el tronco hacia el oriente. Se hincó en el suelo con ese esfuerzo que hacen los cuerpos viejos cuando la voluntad es más grande que las rodillas, y empezó a cavar. Rodrigo se agachó junto a él. «Déjame a mí, papá». Ernesto le pasó la pala sin discutir. Señaló el punto exacto. Rodrigo cavó con cuidado, sacando tierra en capas, hasta que a unos 40 centímetros la pala chocó contra algo sólido. Un sonido metálico, seco. Ahí estaba. Era una caja de metal pequeña, del tamaño de una caja de zapatos, pintada en algún momento de verde, aunque la pintura ya casi no se veía bajo el óxido. Rodrigo la sacó con las 2 manos y se la extendió a su padre. Ernesto la sostuvo un momento sin abrirla. Tenía tierra pegada en los bordes, una mancha oscura de humedad en la esquina. Llevaba 3 años ahí abajo, esperando. Él pasó el pulgar sobre la cerradura pequeña, luego metió la mano bajo el cuello de su camisa y sacó una cadena delgada de plata. Al final de la cadena colgaba una llave. Rodrigo no había visto nunca esa llave. En 42 años de ser su hijo, jamás había preguntado qué abría. La cerradura giró sin resistencia. Adentro, envuelto en una bolsa de plástico sellada con cinta canela, había un folder. Ernesto lo sacó, retiró el plástico con movimientos lentos y deliberados, y lo abrió sobre sus rodillas. Escritura original de la casa. Fecha de compra, número de registro, nombre completo de Ernesto Villanueva Reyes como propietario único. Firma notarial legítima, sello oficial, todo en orden. Debajo, fotocopias de cada página con fecha y firma de otro notario distinto que las había autenticado como copias fieles del original. Y debajo de todo eso,
Un sobre blanco, cerrado, con una sola línea escrita a mano en la portada. Para quien llegue aquí primero. Rodrigo tomó el sobre. Miró a su padre. «Ábrelo», dijo Ernesto. La carta estaba escrita en la letra apretada y recta de un hombre que no aprendió caligrafía, pero aprendió a ser claro. Rodrigo la leyó en silencio primero. Luego, con la voz que le quedaba, la leyó en voz alta. «Llevo años viendo cómo Rosario mira esta casa. Ese brillo en sus ojos no era admiración, era codicia. Un hombre que ha trabajado toda su vida aprende a reconocer eso. No le dije nada a Carmen porque ella quiere a su hermana con un amor que yo no tenía derecho a quitarle antes de tiempo. Pero tampoco me quedé sin hacer nada. Si estás leyendo esto, es porque lo que temía ocurrió. Esta casa es nuestra. Cada papel aquí lo prueba. No dejen que nadie les diga lo contrario. Fecha, 14 de marzo. Rodrigo dobló la carta despacio. 3 años atrás. Su padre había escrito eso 3 años atrás, solo, sin decirle nada a nadie, y lo había enterrado bajo el árbol que él mismo había plantado el día que terminaron de pagar la casa. Sintió que algo dentro de él se reorganizaba, como cuando acomodas una carga que has cargado torcido durante demasiado tiempo, y de repente encuentras el equilibrio correcto. Papá dijo, y no pudo continuar. Ernesto recogió el folder, lo volvió a envolver en el plástico con la misma calma con que había hecho todo lo demás. «Ya tenemos lo que necesitamos», dijo. «Ahora hay que usarlo bien». Canelo se puso de pie junto al árbol, sacudió la tierra de sus patas y caminó hacia la puerta de servicio. Los estaba esperando. Cuando regresaron al carro, Rodrigo le entregó el folder a su padre y abrió su teléfono para buscar el número de un abogado que conocía. Pero antes de que pudiera marcarlo, la pantalla vibró con un mensaje de un número desconocido. Lo leyó 2 veces para asegurarse de que entendía bien. «Soy Lucía, la hija de Rosario. Necesito hablar con usted. Lo que hizo mi madre, yo lo vi todo». La mujer que esperaba en el café tenía los ojos de alguien que no había dormido en días. Rodrigo la reconoció por la foto que le había mandado por mensaje 35 años. Cabello recogido, ropa de maestra. Lucía Fuentes se veía exactamente como alguien que lleva meses cargando algo demasiado pesado para un solo par de hombros. Él se sentó frente a ella sin saludar con abrazo. No era momento de cortesías. «¿Por qué me escribiste?», preguntó directo. Lucía envolvió la taza fría entre sus manos como si necesitara algo a qué aferrarse. «Porque ya no puedo dormir», dijo. «Cada vez que cierro los ojos veo la cara de su papá cuando se lo llevaron». Hizo una pausa. «Yo estaba ahí esa noche. No en la casa, pero mi mamá me llamó después. Me lo contó todo como si fuera una victoria». Rodrigo sintió el estómago apretarse. «¿Cuándo supiste lo que planeaba?» «Hace 8 meses. Me dijo que iba a recuperar lo que le correspondía». Usó exactamente esa palabra, recuperar. Como si la casa de sus padres fuera algo que le habían robado a ella. Lucía negó con la cabeza despacio. «Intenté convencerla 3 veces de que parara. La última vez me dijo que si no estaba de su lado, que me olvidara de llamarla mamá». El café de Rodrigo llegó sin que ninguno de los dos lo notara. «Tengo algo», dijo Lucía, y sacó el teléfono. Lo desbloqueó, buscó entre los mensajes y lo deslizó sobre la mesa. «Esto es entre mi mamá y el notario. Están hablando de los documentos falsos, fechas, montos, instrucciones». Rodrigo leyó despacio. Nombre completo: Arturo Bernal Solís. Dirección de la notaría. El precio que Rosario había pagado por falsificar la escritura. Y al final del hilo, una línea que heló el ambiente en toda la mesa. «Esta no es la primera vez que hacemos esto juntos. ¿Recuerdas el caso de la señora Petra en Tepito?». Rodrigo levantó los ojos. «No es la primera vez», dijo en voz baja. No confirmó Lucía. Y en esa sola sílaba había vergüenza suficiente para llenar todo el local. Rodrigo marcó el número de su padre. Ernesto contestó al segundo tono. Le explicó en pocas palabras lo que Lucía había traído. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea, el tipo de silencio que en Ernesto Villanueva significaba que estaba procesando, ordenando, calculando. Luego dijo:
Dile que gracias. Y dile que lo que hizo hoy, su abuela estaría orgullosa de ella. Rodrigo repitió las palabras en voz alta mirando a Lucía. Algo en el rostro de la mujer se desarmó. No fue un llanto aparatoso. Fue el alivio silencioso de quien finalmente suelta lo que no debió cargar solo. Esa noche, mientras Rodrigo organizaba los documentos sobre la mesa, alguien tocó la puerta. Era don Aurelio, con su bastón en una mano y una memoria USB en la otra. «Muchacho», dijo el viejo ex policía con calma. «Creo que tengo algo que van a necesitar ver». Don Aurelio entró sin esperar segunda invitación. Se acomodó en la silla más cercana a la mesa, con ese cuidado lento de los cuerpos que han acumulado demasiados años y demasiadas historias. Puso el bastón contra la pared y colocó la USB sobre la mesa como quien pone las cartas boca arriba, después de haber esperado el momento exacto. Cuando murió mi esposa hace 5 años empezó. Sin preámbulos me quedé solo en esa casa. Mis hijos me ofrecieron alarma, perro guardián, hasta mudanza. Yo les dije que lo único que necesitaba era ver quién se acercaba. Hizo una pausa. Puse 4 cámaras. Una en cada esquina. La del noroeste tiene ángulo hacia la calle y hacia la mitad de la banqueta de enfrente. Rodrigo ya estaba abriendo la laptop. La noche que se los llevaron, continuó don Aurelio. Yo escuché los ladridos de Canelo desde mi cuarto. Me asomé por la ventana, pero no vi nada claro. A la mañana siguiente revisé la grabación. Metió la USB. Lo que encontré no lo borré, lo guardé. Y esperé a que llegara el momento correcto de usarlo. El archivo se abrió. Timestamp en la esquina. 23:47. La imagen era en blanco y negro, granulada como todas las cámaras de seguridad baratas, pero suficientemente clara para lo que importaba. Se veía la banqueta frente a la casa de Ernesto, el portón de metal, la franja de luz de la calle. A los 40 segundos apareció Rosario. Salió por el portón con los brazos cruzados, supervisando. Detrás de ella, los 2 hombres cargaban bolsas. Luego salió Carmen, caminando despacio, con esa postura de quien no entiende del todo lo que está pasando, pero lo está obedeciendo, porque todavía cree que tiene que haber una explicación razonable. Después Ernesto, con el folder vacío entre las manos, la cabeza recta. Nadie habló en el cuarto mientras el video corría. En la esquina de la imagen, a los 2 minutos con 17 segundos, apareció Canelo. El perro salió disparado por el portón cuando uno de los hombres lo cerró sin fijarse que el animal estaba adentro todavía. Canelo corrió hacia el auto, ladrando con esa urgencia desesperada de los perros, que saben que algo está muy mal y no tienen más idioma que ese. El auto arrancó. Canelo corrió detrás. Corrió hasta que las patas viejas no le dieron para más, y se quedó parado en medio de la calle oscura, mirando las luces rojas del auto alejarse, todavía ladrando aunque ya nadie podía escucharlo. Luego Rosario pasó frente a la cámara. Miró hacia arriba un segundo directo al lente, sin saberlo, y entró a la casa. El portón se cerró. La grabación terminó. Carmen tenía los ojos fijos en la pantalla aun cuando la imagen ya había desaparecido. Llevaba la mano derecha apretada contra la boca. Corrió hasta que no pudo más, dijo en voz muy baja. Solo. En la oscuridad. Ernesto puso la mano sobre el hombro de su esposa sin decir nada. Canelo, que estaba echado bajo la silla de Carmen, levantó la cabeza y apoyó el hocico sobre su pie descalzo, como si supiera perfectamente de qué estaban hablando. «Este perro corrió más por nosotros que cualquier persona», murmuró Carmen. Don Aurelio carraspeó. «Hay algo más», dijo. «No vine solo con el video». Sacó una hoja doblada del bolsillo de la camisa. 50 años en la policía dejan amigos en lugares útiles. Hay un inspector, Morales, que conozco desde los 90. Buen hombre. Le conté el caso esta mañana. Dice que si tienen los documentos originales, el video y testigos, puede proceder con una denuncia formal esta misma noche. Mañana temprano puede haber una orden. Ernesto tomó la hoja, leyó el nombre, el número, lo dobló y se lo guardó en el bolsillo de la camisa, el mismo bolsillo donde había cargado la foto de bodas 2 noches atrás. Miró a Rodrigo, miró a don Aurelio,
Miró a Carmen. «Mañana vamos a la casa», dijo con una calma que no era frialdad, sino algo más viejo y más sólido que eso. «No a pedir, no a rogar, a recuperar lo nuestro». Nadie respondió porque no había nada que agregar. Esa noche, Ernesto durmió 4 horas seguidas por primera vez en días. Canelo durmió pegado a sus piernas. Y cuando el amanecer entró por la ventana, ya estaban los dos despiertos, listos. A las 9 de la mañana siguiente, cuando Rosario abrió la puerta de la casa que no era suya, encontró algo que no esperaba. A Ernesto Villanueva, de pie en el umbral, con una carpeta en la mano y una mirada que no había visto en 40 años. Rosario tardó 3 segundos en reaccionar. 3 segundos en los que su cara pasó por el shock, la confusión y algo que se parecía vagamente al miedo, antes de que todo eso desapareciera detrás de la expresión controlada que había practicado durante 2 años preparando este plan. Ernesto dijo, como si fuera una visita de domingo: «¿Qué haces aquí?». Él no respondió de inmediato. Dejó que el silencio hiciera su trabajo. Detrás de él estaban Rodrigo, Carmen, don Aurelio con su bastón, y un hombre de camisa clara que Rosario no reconocía, el inspector Morales, vestido de civil, con una expresión neutral que los policías de carrera aprenden a usar cuando quieren que la otra persona hable primero. Ernesto levantó el folder. «Vengo a recuperar mi casa». Rosario cruzó los brazos. «Ya tuvimos esta conversación. Los documentos legales están a mi nombre. Si tienes alguna reclamación, habla con un abogado». Intentó cerrar la puerta. Rodrigo puso la mano en el marco antes de que pudiera. «Los documentos legales», dijo Ernesto con una calma que era casi clínica, «son estos. Escritura original, número de registro, fecha de compra, mi nombre». Abrió el folder y lo sostuvo hacia ella. «Los tuyos son falsificaciones que le costaron 50,000 pesos a un notario que esta mañana decidió que no valía la pena seguir mintiendo». Algo cruzó por la cara de Rosario. Rápido, casi imperceptible. «No sé de qué hablas», dijo. «Llama a Bernal», respondió Ernesto. «Llámalo ahora. Que él te explique». Fue un error que ella no habría cometido si no hubiera estado asustada. Sacó el teléfono. Marcó. Esperó. Y en el momento en que la llamada conectó, algo en su postura cambió porque la voz al otro lado no sonó como debía sonar. Rosario dijo Bernal. Y había en esas 3 sílabas todo el peso de un hombre que ha tomado una decisión que no puede revertir. «No puedo seguir con esto. Ya hablé con las autoridades». «Lo siento». La llamada terminó. Rosario se quedó con el teléfono en la mano mirando la pantalla apagada. En la calle, 2 patrullas se estacionaron sin encender las sirenas. El inspector Morales dio un paso al frente y se identificó. Fue entonces cuando Carmen se movió. No corrió, no gritó. Caminó despacio desde donde estaba parada. Pasó junto a Ernesto, pasó junto a Rodrigo y se plantó frente a su hermana con esa quietud que solo tienen las personas que finalmente han encontrado lo que querían decir después de mucho tiempo buscando las palabras. Rosario la miró. Por primera vez en toda la mañana, no pudo sostener la mirada. Rosario, dijo Carmen en voz baja. ¿Por qué? Necesito que me lo digas tú, no los abogados, no los papeles. Tú. ¿Por qué? No hubo respuesta. O quizás sí la hubo en la manera en que los hombros de Rosario se hundieron medio centímetro, en el temblor pequeño de su mandíbula, en esa expresión de quien lleva 40 años sosteniendo algo tan pesado que ya no recuerda cómo se siente no cargarlo. El inspector Morales se acercó con las esposas. Señora Fuentes, va a tener que acompañarnos. Rosario no opuso resistencia. Se dejó llevar con una docilidad que sorprendió a todos, como si parte de ella hubiera estado esperando este momento sin admitírselo a sí misma. Cuando pasó junto a Carmen por última vez, se detuvo solo un instante. La miró. En ese intercambio de 2 segundos, había 40 años de historia, la niñez compartida, los secretos de hermanas, las navidades, los cumpleaños, los préstamos sin devolución, el amor genuino de Carmen y la herida sin nombre de Rosario que nunca sanó, porque ella nunca permitió que nadie la tocara. Los policías la guiaron hacia la patrulla. Los vecinos que se habían ido juntando en la banqueta guardaron silencio. Nadie celebró.
Nadie abucheó. Ernesto se quedó de pie en el umbral de su casa, su umbral, el que había construido él, el que tenía el raspón en la esquina inferior izquierda del día que Rodrigo, de 8 años, chocó ahí con su bicicleta. Puso la mano sobre la madera. Canelo entró primero. Y cuando las esposas rodearon las muñecas de Rosario y ella miró a Carmen una última vez, algo en su expresión cambió. Como si 40 años de odio silencioso finalmente hubieran encontrado la única palabra que siempre buscaron y nunca se atrevieron a pronunciar. 2 minutos, dijo Rosario. Solo 2 minutos con mi hermana. El inspector Morales miró a Carmen. Ella asintió. Los demás se quedaron en la sala. Las 2 hermanas entraron a la cocina, la misma cocina donde Carmen había hecho tamales la mañana de todo esto, donde el olor a masa y café todavía vivía en las paredes como si los últimos días no hubieran pasado. Rosario habló primero. No quedaba nada de la mujer calculadora de los últimos 2 años. Quedaba algo más viejo y más cansado. Toda mi vida quise ser tú, Carmen. Carmen no respondió. Esperó. Cuando éramos chicas, mamá siempre decía Carmen esto, Carmen aquello. Tú sacabas 10, yo sacaba 8 y nadie lo notaba. Tú te casaste con un buen hombre, tuviste hijos, tuviste esta casa. Se le quebró la voz. Yo me casé con el hombre equivocado, me quedé sola. Y cada vez que venía aquí y veía lo que tenías, algo adentro de mí se apretaba más, año tras año. Hasta que dejó de doler y se convirtió en otra cosa. ¿En odio?, preguntó Carmen en voz baja. En hambre, dijo Rosario. Un hambre que no se llena con nada. El silencio entre las dos duró varios segundos. Le pagué tu carrera, dijo Carmen finalmente. Cuando te divorciaste te di techo. Te presté dinero que nunca pedí de vuelta. Nada de eso contó. Contaba, respondió Rosario, y en eso había algo genuino. Por eso fue peor. Porque tú siempre fuiste buena conmigo, y yo seguía sin poder quererte sin envidiarte al mismo tiempo. Bajó la vista. Eso es lo más triste que hay, ¿verdad? Odiar a quien te quiere. Carmen miró a su hermana durante un momento largo. Miró las manos que conocía desde niña, la manera en que Rosario fruncía el ceño cuando estaba a punto de llorar, igual que cuando eran chicas. Eso es lo más triste que te he escuchado en mi vida, Rosario. No era perdón, no todavía, pero era la verdad, y a veces la verdad es lo único que le queda a 2 personas cuando todo lo demás se ha roto. Afuera, Lucía se puso de pie. Caminó hacia el inspector Morales con el teléfono en la mano y lo desbloqueó sin titubear. Le explicó en voz baja que tenía una grabación de audio su madre llamándola esa noche, para contarle lo que había hecho, con todos los detalles, con nombres, con fechas. Rosario dijo cuando su madre salió de la cocina escoltada. Solo su nombre, nada más. Rosario la miró. No dijo nada. Lucía tampoco se movió para abrazarla. Algunas distancias, una vez abiertas, necesitan tiempo antes de poder cruzarse. Cuando los policías guiaron a Rosario hacia la patrulla, los vecinos de la calle guardaron silencio. Nadie habló, nadie señaló. Solo miraron con esa gravedad tranquila de quienes han visto suficiente vida para saber cuándo algo merece respeto aunque duela. Ernesto esperó en el umbral hasta que la patrulla dobló la esquina. Luego entró. Puso la mano sobre la pared de la sala, esa pared que conocía grieta por grieta, y cerró los ojos un solo segundo. La casa seguía siendo suya, siempre lo había sido. Ernesto caminó despacio por cada cuarto. No buscaba nada, solo miraba. Rosario había cambiado algunas cosas, una cortina nueva en la ventana del frente. Los muebles de la sala corridos unos centímetros. Una maceta que no era de ellos sobre el cancel. Detalles de quien intenta habitar un espacio que nunca le perteneció de verdad. Pero las paredes eran las mismas. El raspón en el umbral seguía ahí. El piso de mosaico que él mismo había colocado, azulejo por azulejo, seguía contando la misma historia de siempre. Se detuvo en el centro de la sala. Puso la mano sobre la pared y cerró los ojos. Sintió el frío familiar del aplanado, las pequeñas irregularidades que solo conocen las manos que lo construyeron. Respiró una vez, despacio. Ya estamos, casa, murmuró. Ya estamos de vuelta.
Desde la cocina llegó el sonido de un cajón abriéndose. Carmen buscaba con esa concentración silenciosa que tiene la gente cuando sabe exactamente lo que quiere encontrar. Abrió el cajón de junto, luego el de abajo, y ahí estaba la cuchara de madera oscura, gastada en el mango por 30 años de uso, que Rosario no había tocado porque no sabía lo que valía. Carmen la sostuvo entre las manos un momento. «Aquí estás», dijo en voz baja, como saludando a alguien que se había quedado esperando. Canelo pasó trotando junto a ella sin detenerse. Cruzó la cocina, salió al patio y fue directo al árbol de mango. Se sentó en las raíces, exactamente donde siempre, y miró hacia la tierra con esa expresión tranquila de los perros viejos que han cumplido con todo lo que tenían que cumplir. Ernesto salió al patio. Se sentó en el suelo junto al árbol, con la espalda apoyada en el tronco, y le rascó las orejas al perro durante un rato largo sin decir nada. El sol de la tarde calentaba diferente aquí que en cualquier otro lugar del mundo. «Buen trabajo, viejo», dijo finalmente. «Los dos lo hicimos». 3 meses después, las cosas tenían otra forma. Rosario fue sentenciada. El notario Bernal perdió su cédula profesional y cumplía condena suspendida. Lucía llamaba a Carmen los domingos, conversaciones cortas todavía, pero que cada semana duraban un poco más. Rodrigo había pedido traslado a un taller en la Ciudad de México y estaba buscando departamento a 20 minutos de la colonia. Y entonces llegó la carta del abogado. Rodrigo la leyó primero, luego se la pasó a su padre sin decir nada. Ernesto la leyó 2 veces. Debido a los antecedentes del caso Petra y la condena de Rosario, un juez había ordenado reparación de daños. El monto era suficiente para renovar la casa completa y guardar algo para los años que vinieran. Ernesto dobló la carta, la puso sobre la mesa junto al folder de escrituras. «La quiso robar», dijo Rodrigo en voz baja, «y al final nos dio más de lo que tenía». «Así funciona», respondió Ernesto. «Cuando alguien construye sobre mentiras, tarde o temprano la base cede». Don Aurelio llegó esa tarde con el tablero de ajedrez bajo el brazo, como cada miércoles. Carmen les llevó café y se quedó un momento en la puerta de la sala, mirando a los 2 viejos acomodar las piezas con esa parsimonia de siempre. Canelo dormía bajo la silla de Ernesto. La casa olía a café y a masa, igual que siempre. La luz entraba por la ventana de la misma manera. El raspón en el umbral seguía contando la historia de un niño de 8 años y su bicicleta. Algunas cosas no se pueden robar porque no tienen precio. Y la dignidad esa, sobre todas las cosas, nunca se perdió. La historia de don Ernesto no es sobre una casa, es sobre algo que no aparece en ningún documento notarial y que ningún juez puede quitarle a un hombre. La dignidad que se construye con las manos año tras año, decisión tras decisión, sin aplausos y sin testigos. Rosario cometió un error que cometen muchos. Confundió el silencio con ignorancia. Confundió la calma con resignación. Confundió la edad con fragilidad. Creyó que un papel falso podía borrar 35 años de sacrificio real y descubrió demasiado tarde que hay cosas que no se falsifican. Ernesto no gritó, no suplicó, no amenazó. Mientras ella planeaba con ruido durante 2 años, él preparaba en silencio durante 3, porque los hombres que construyen con las manos saben algo que los demás olvidan, que todo lo que vale la pena requiere tiempo, paciencia y una base que no ceda cuando alguien intente derrumbarla. La paciencia no es pasividad, la calma no es derrota, y el silencio de un hombre como Ernesto nunca fue debilidad.